Como habíamos adelantado, se trata en este momento entonces de enriquecer la experiencia, enriquecer esta oportunidad con respecto al tema de la internacionalización de la educación superior, tanto las luces como las sombras, en un momento interactivo, con las preguntas que ya ustedes han formulado. Creo que todavía queda oportunidad, por si alguien ha escrito su pregunta, para que la haga llegar al equipo de moderación, pero para usar el tiempo eficientemente quiero invitar a quien vendrá en representación del equipo. Es la vicerrectora académica del ISFODOSU, la doctora Rosa Kranwinkel, para este momento de moderación. Por favor, doctora Kranwinkel. Buenos días. Muchas gracias por su participación a través de estas preguntas. Tenemos 3 preguntas hasta el momento para el doctor Noboa. La primera pregunta, desde su experiencia, ¿cómo trabajar estratégicamente relación política educativa, libertad académica y escuela para todos? Esta relación, doctor. Puedo, si quiere, sí. La segunda pregunta dice, la brecha entre la demanda de los sectores productivos y la oferta universitaria, ¿cómo debe abordarse? En los próximos 10 años desaparecerán 1.400 oficios y se crearán 1.600. ¿Cómo la universidad enfrenta esta realidad? ¿Cuál es la relación entre la construcción de una identidad institucional con la calidad académica y el impacto en el desarrollo del país? Tenemos una más que nos llegó, ¿me permite? En esa metamorfosis de la universidad que usted mencionaba como empleabilidad, excelencia y eficiencia, ¿cuál es el papel del Estado? Sí, de los gobiernos. Gracias. Son cuestiones muy largas y muy amplias, pero voy a intentar contestarlas a partir de mi experiencia, como estaba en la primera pregunta. Los problemas de las políticas educativas, escuela para todos, libertad académica, y yo creo que el problema de la escuela para todos, la idea de la democratización de la educación, la idea de una escuela de calidad para todos, es algo central, como hemos visto en el comentario del rector aquí que nos ha traído. Pero eso son cuestiones que no se pueden enfrentar, que no sea a través de una, ¿cómo decir?, de una movilización social. No es una cuestión que se pueda resolver únicamente en la universidad o únicamente en la escuela. Tiene que haber una especie de un pacto social, de un acuerdo social, aunque no sea un pacto firmado, pero que sea un pacto de una generación. Yo les digo, en Portugal, para nosotros es muy claro. Para mi experiencia en Portugal es muy clara. En el 74, Portugal vivía en una dictadura de 48 años que se ha terminado con la Revolución de los Claveles en el 74. Yo tenía 18 años, entonces que éramos jóvenes. Y desde ese momento hasta ahora, han pasado poco más de 40 años, ha habido una especie de un pacto de nuestra generación para hacer y para desarrollar la calidad de una escuela para todos. Y eso no era una cuestión ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro. No era, claro que teníamos diferentes políticas, diferentes ideologías, y eso es positivo, pero había un pacto de nuestra generación, y ese pacto nos ha traído en el 74, Portugal era el peor país de Europa en todos los indicadores educativos, en todos. Estábamos en el final de todos los indicadores. Hoy,
Portugal es uno de los mejores países de Europa en todos los indicadores educativos, que sea en PISA, con todas las dificultades de PISA, que sea en los indicadores europeos. Entonces, en 40 años hemos pasado del último país para uno de los primeros países en todos los indicadores educativos. Y eso ha sido el resultado de inversiones sociales de las familias, de una política continuada desde el punto de vista educativo y también del trabajo que se ha hecho en las universidades, nombradamente en el hecho de la formación del profesorado, que ha sido una inversión muy importante para conseguir esta idea. Entonces, que no creo que los problemas de educación se puedan analizar únicamente dentro de las instituciones educativas, dentro de las universidades, es un problema más amplio. Y es por eso que he llamado muchas veces la atención para esta conexión, esta responsabilidad pública, esta posibilidad de la universidad poder ser en algunos momentos un elemento importante para desarrollar las políticas públicas. El segundo punto es el punto, creo, más importante que las universidades enfrentan en estos días. No sabemos lo que va a ser el empleo dentro de 20 años. Este informe de que os he hablado del Institute for the Future es un informe muy curioso, muy provocador, porque nos dice claramente que el 75%, 3/4 de los empleos que van a existir en el año 2030 es dentro de 12 años, 75% no han sido aún creados. Bueno, puede ser que sea excesiva estas previsiones, pero lo que sabemos es que está cambiando todo. La automatización de los trabajos, todos los fenómenos de la inteligencia artificial lo están cambiando muchísimo. Entonces, para mí, lo que es importante es que la universidad yo no estoy desvalorizando la formación más técnica, más especializada, lo que a veces críticamente nosotros llamábamos la universidad que forma a los 3 Es. Los 3 Es. Y los 3 Es no son los que he hablado, son la universidad que forma a los especialistas especialmente especializados, ¿no? Entonces, la gente que sabe todo de una cosa, pero que no sabe nada de todo el resto. Esto no lo queremos más. Michel Serres nos decía, el filósofo francés, que no podemos continuar a formar cultos ignorantes ni sabios analfabetos. Entonces, lo que decía es que no podemos continuar a formar gente que sabe mucho de física, todo de física, pero que no sabe nada de humanidades, ni de ciencias sociales, ni de literatura, ni de nada. O el contrario, gente que sabe mucho de humanidades, que sabe mucho de literatura, pero que no conoce el mínimo del conocimiento científico, sea en biología o en matemática o en física. Entonces, la idea que nosotros tenemos que trabajar en las universidades en una perspectiva más amplia del futuro. Una de las evoluciones de la gestión de las universidades, en contra de la cual yo me he tenido, pero ha sido una evolución de una ley portuguesa, es que han creado un Consejo General de las Universidades con 25 a 30 personas, y este Consejo General es lo que manda en la universidad. Y ese Consejo General es dirigido por una persona de fuera de la universidad, típicamente por un empresario, un gran empresario o una personalidad del mundo económico. Y en mi segundo mandato como rector, yo he sido elegido por este Consejo General y no más como en el primer mandato por una elección democrática de la universidad. Y este presidente del Consejo General, que era un gran empresario portugués, nos decía todo el tiempo en las reuniones del Consejo General, cuando íbamos en discusiones sobre la oferta formativa, nos decía, no se preocupen con eso, hagan vuestro trabajo, nos formen buenas personas, personas capaces de pensar, capaces de reflexionar, capaces de tener un conocimiento general de las cosas. La profesión, el resto profesional, la dimensión de preparación profesional, la hacemos nosotros y lo hacemos mejor que vosotros.
Cuando llegan a nuestras empresas, no sabemos cómo hacer eso. No sabemos cómo en 6 meses los preparar desde el punto de vista profesional. Pero lo que nos queremos que la universidad haga es otra cosa, es de una otra dimensión. Y esta posibilidad de una universidad que forma a la gente frente a una cosa que no conocemos aún en el futuro, me sembra desde mi punto de vista muy importante para ecuacionar lo que tenemos que hacer en las universidades desde el punto de vista del perfil de nuestras formaciones, del perfil de nuestros cursos, sin caer en cosas muy especializadas desde ese punto de vista. La identidad institucional y la cuestión de cómo esta identidad se conecta con el desarrollo del país es desde mi punto de vista central. Portugal vive hoy un momento muy importante de su historia, y este momento muy importante de su historia tiene que ver con muchas cosas, pero tiene que ver mucho con el cambio en las universidades. Las universidades portuguesas ocupan hoy un papel central, muy importante y muy decisivo en el desarrollo del país, desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista tecnológico. El país no estaría viviendo una fase buena como está viviendo hoy si no fuera el cambio en las universidades y una concepción de las universidades muy viradas, muy voltadas para el desarrollo del país y, por supuesto, también en su dimensión internacional. No hay universidades nacionales, es una cosa que no existe más. No ha habido nunca, pero hoy es claro que no hay universidades nacionales, que estamos todos en el dominio internacional. Pues puedo traducir esto a partir de una pequeña historia personal, porque de nuevo la primera pregunta llamaba a mi experiencia personal, pero creo que es una pequeña historia que dice mucho. Nosotros en el 2012 hemos vivido una crisis política y económica impresionante. Como ustedes saben, habíamos sido sujetos a lo que llaman un proceso de ajustamiento económico a través del Fondo Monetario Internacional, de instituciones de la Unión Europea. Hemos vivido una crisis muy profunda de la sociedad portuguesa. Y en 2012, el presidente de la República de Portugal me ha llamado para una conversa personal. Y yo me he ido a hablar con él y él ha dicho, no quiero consultores, no quiero personas, quiero hablar directamente con el rector de la Universidad de Lisboa. Y nos hemos entrado, lo digo hoy, es una historia que no la he contado durante muchos años, pero como la he contado hace un par de meses, la puedo contar públicamente también aquí frente a vosotros. Y me ha dicho, rector, lo quiero invitar a hacer el discurso a la nación. El 10 de junio de cada año hay, típicamente es el presidente de la República, pero puede ser una personalidad del país, que hace un discurso a la nación frente al Parlamento, a todos los embajadores, transmitido por la televisión y tal, y lo quiero invitar hoy, este año, a hacer el discurso a la nación. Y yo he pensado unos segundos, además era un presidente de la República con lo cual tenía muy pocas afinitudes ideológicas y políticas y otras, y le he dicho, señor presidente, le agradezco muchísimo, es un honor para mí, pero yo no voy a aceptar. No puedo aceptar, no creo que sea la buena persona, tengo muchas críticas a la política actual del país, tengo muchas críticas a lo que está pasando, estamos viviendo una situación históricamente muy complicada en el país, lo que podría decir, podría ser sentido como algo de provocatorio o algo de conflictual, no me quiero poner en esa situación y entonces le agradezco muchísimo, pero no puedo aceptar su invitación. Y el presidente ha quedado en silencio unos segundos, creo que esperaba mi negativa. Me está en silencio unos segundos y se volvió para mí y dice, usted no ha entendido bien la invitación. Yo no estoy invitando al profesor Antonio Novoa. Yo estoy invitando al rector de la Universidad de Lisboa. Y en este momento de crisis del país, la universidad tiene que hablar al país.
Y en ese momento le he dicho, señor presidente, acabo de aceptar su invitación. Y he hecho el discurso a la nación porque él tenía esa conciencia, que lo adquirimos de la centralidad de la universidad en un momento de crisis del país, y esto tiene que ver con nuestra identidad y con nuestras políticas de desarrollo. El Estado tiene, por supuesto, esa es la última cuestión, un papel muy fuerte en la educación superior, en la educación pública. Yo soy un hombre de la escuela pública, de las universidades públicas. El privado me parece muy importante, pero yo hablo de dentro de mi experiencia personal de universidades. En este momento en Portugal, prácticamente casi todas las universidades son públicas. Estábamos hablando al principio, hay universidades públicas, son tal vez el 90% de los estudiantes estudian en universidades públicas, y luego hay un 5% en la Universidad Católica, que es una universidad muy buena, pero no la consideramos privada, la consideramos como un tercer género de universidad, ni pública ni privada, algo en el medio, ¿no? Y luego las universidades privadas que atienden puede ser el 5% de los estudiantes, no más que eso. Entonces, que por supuesto en el cuadro de universidades públicas y también de privadas, el Estado tiene un papel muy importante. Pero este papel hay que ecuacionarlo en el cuadro de una gran autonomía de las universidades. No se puede continuar con prácticas burocráticas, con prácticas de control burocrático administrativo, con prácticas inaceptables de gestión de las universidades, por las cuales muchas veces nosotros somos los culpables, pero muchas veces son las políticas públicas y la manera como los ministerios se relacionan con las universidades que nos retiran una gran parte de la libertad para hacer esta metamorfosis de la universidad. Yo creo que las políticas públicas son muy importantes, pero ellas deben ser más políticas de inducción, deben presentar grandes caminos, hacer políticas de inducción y no políticas de control sistemático, de gestión sistemática, burocrática, administrativa de las universidades, que nos retira de hecho mucha libertad. Hay que tener claro que el Estado y las políticas públicas, que sean en la universidad, que sean en la ciencia, trabajan siempre. Y eso es una cosa porque he intentado hacerlo, pero he abandonado en mi charla hoy perante vosotros, porque el problema del tiempo es un problema central. Las universidades trabajan en un tiempo largo y el Estado y las políticas públicas también trabajan en un tiempo largo. Y luego, cuando decimos, por ejemplo, no hay que la dimensión tecnológica y científica de las políticas públicas es muy importante porque si los estados y las políticas públicas no hubieran invertido durante muchos y muchos años en investigaciones que ninguna persona sabía para lo que servirían, que no servían para nada. Pero son estas cosas que no servían para nada que 40 años más tarde, 50 años más tarde, 60 años más tarde han traído la revolución digital, han traído el GPS, han traído Apple, han traído todas las compañías que después han hecho sus desarrollos tecnológicos. Pero ha sido importante durante 40, 50, 60 años en el campo de la matemática y de la física y de otras disciplinas e invertir durante muchos años en muchas cosas. Lo que quiero decir es que para mí lo que es importante en el Estado y en las políticas públicas es que sean capaces de invertir en las universidades y invertir en la ciencia en el tiempo largo de las grandes transformaciones sociales, pero la metamorfosis de la universidad, en el sentido de la mudanza, en el cambio de su forma, eso es alguna cosa que es de nuestra responsabilidad y somos nosotros que tenemos que hacerlo. No podemos continuar a hacer la enseñanza como la hacemos. No podemos continuar a vivir en los mismos ambientes universitarios. No podemos continuar a tener una arquitectura de los espacios que es del siglo XIX, pero no es del siglo XXI. No podemos continuar con prácticas y tradiciones que en el íntimo de nosotros sabemos y reconocemos que no tienen ningún sentido, pero
continuamos a hacerlas por una inercia de nuestros comportamientos. Eso se pasa en la escuela básica, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, eso se pasa también en la universidad. Estamos en un momento de un gran cambio, porque tal vez, y por ahí termino, el pequeño texto de Michel Serres, del autor francés, del filósofo francés, que se llama, ¿esto es Polgar? ¿Se dice Polgar? Sí. Que se llama La Pulgarcita, es el texto, o sea, un pequeño texto que ha escrito de 80 páginas, pero en ese texto Michel Serres decía una cosa que es un poco excesiva, pero no mucho. Decía, en la historia de la humanidad ha habido únicamente 3 revoluciones. La primera ha sido la invención de la escrita hace 5.000 años. La segunda ha sido la invención del libro impreso, la revolución Gutenberg, hace 500 años. La tercera es la revolución digital, es hoy. Y lo que él nos dice es que en estas 3 revoluciones ha cambiado todo. Nuestra relación con la memoria, nuestra relación con los otros, nuestra relación con la historia, nuestra manera de comunicar, nuestra manera de trabajar, con la escrita, con el libro y con el digital. Pero en conclusión de su libro lo que nos dice es lo que ha cambiado más en cada una de esas 3 revoluciones es la manera de aprender. No se aprende de la misma manera antes y después de la escrita, no se aprende de la misma manera antes y después del libro, no se aprende de la misma manera antes y después del digital. Y entonces estas consecuencias tenemos que tirarlos para instituciones que son instituciones de formación, de aprendizaje, de educación, conectadas a la ciencia, conectadas a la investigación, por supuesto, mas que tienen en el centro el dominio de la formación, de la educación y del aprendizaje. Esta metamorfosis es esencial. Las universidades, lo decía un gran senador brasileño, Cristóvão Buarque, por lo cual tengo mucha admiración, nos decía, las universidades van a cambiar más en los próximos 30 años de lo que cambiaron en los últimos 300 años. Esto es el momento del cambio, este es el momento de la metamorfosis de la universidad. Gracias, doctora Kranwinkel, por apoyarnos en este momento de interacción. Gracias, señor expositor, señor rector, señor comentarista. Muchas gracias. El equipo de moderación las va a compartir con nosotros la asesora de planificación y coordinadora del componente de calidad del Plan de Reforma y Modernización del Ministerio de Educación. Invito a Laura Abreu Maya. Buenas tardes. Voy a hacer 3 preguntas que están relacionadas con el tema de masificación, que indudablemente se destacó, y él nos va a ir respondiendo poco a poco. La primera pregunta: si la calidad de la educación superior declina cuando hay masificación, ¿desde qué perspectiva abordar el reto del acceso a la educación superior? La segunda: como la masificación es una realidad que impacta la calidad de las universidades, ligado esto a la necesidad de vernos como un sistema, ¿podría darnos algún ejemplo de tendencias o buenas prácticas para garantizar la calidad de la educación superior? Y la tercera de este grupo: ¿cómo ve el fenómeno de la masificación de la universidad en países como el nuestro, mientras se deterioran los niveles educativos básicos? ¿Hay salidas? These are very important questions, how to cope with massification, and they're not easy ones. Just a couple of things, really repeating a little bit what I said in my earlier talk. One of them is, for a mass system, you must have a system. There must be institutions with different missions and which serve different populations. And I don't think this is a problem in the Dominican Republic, but in many countries, the pressure on faculty members to publish articles, even when they're at
universities which don't have the facilities and where there's lots of pressure for teaching is a bad thing. That is, when you have universities which are differentiated, they need to be respected and focus on what they do best. And for most universities in the world, what they should be doing best is teaching, not research. So my view, which is actually a rather controversial one, I've said this to audiences in different places, and many people say, oh, Altbach, you are an elitist. You are telling people in teaching-oriented universities that they're going to be second class and that everyone should have the freedom to do research. And my response is, yes, if a person wants to do research because she or he is really focused on that in their career and they're at a teaching university, fine. But they're not going to be particularly rewarded for it. They can do it, no problem, but they're not going to be rewarded. And the other answer is teaching is central to the mission of all universities, and especially for the ones which are not research-oriented, and that should be both respected and rewarded. So we shouldn't think of them, those institutions, as second class. These are not easy things to do. So you need that. You also need, in each country, I think, some kind of arrangement for both accreditation and quality assurance. And I know I am not an expert on quality assurance at all, but I talk to colleagues who work in this area, and frequently in Latin America, too much government control of quality assurance and too much bureaucracy, lists of things you need to do, rather than actual evaluation of the performance of a university based on its own mission. But in a mass system, to try to keep some quality in the system as a whole, you have to have both standards for getting into the system for institutions, and then measuring institutions on the basis of the work that they do in an objective and transparent way that isn't too complicated and isn't too bureaucratic. Good luck to you in figuring it out, because it's not easy, but it is an important challenge. Próxima pregunta. La investigación en nuestras universidades, rezagada y poca, ¿realmente no es tan importante para insertarse con calidad como universidad de clase mundial? Yes. If there are to be one or more Dominican universities which are internationally well known and focused on research and sort of world class or trying to be world class, yes, research is an important part of that. But it's going to be important for only a small part of a system. And that, I think, is the important thing to keep in mind. To have good teaching, innovative teaching, as the central core of most of the system. And for even the few universities that are research-oriented, they need also to focus on teaching. And Dominican professors, in my one day of expertise, work too hard. And most of them are not full-time at their own institution. And one aspect, which we will discuss tomorrow, and by the way, I hope all of you can attend tomorrow's session, because really focusing carefully on the academic profession
is absolutely central to all that we're doing. If you're going to have effective faculty members, especially at research institutions, they need to devote their full attention to that. They need to be full-time or almost full-time, and they need to have a teaching load, as we say in America, that isn't too high. So again, not easy to do when you're pressed by massification, but at least in the part of the system, if you're going to have success globally, you're going to have some part of the system that is of an international scale in terms of your faculty and your administration and and the culture of the institution. ¿Cuál es su posición y recomendación acerca de los rankings? That one I can answer briefly and quickly, and I have edited a book on the rankings, so I know a little bit about it. Forget it. Forget it. Not completely. In other words, Dominican universities, Central American universities, for a long time, are not going to be in the top of the rankings. And it's useful for you to look at the rankings as a metric. What are the other folks doing? But to focus your own policies on making it into the rankings in a significant way, don't bother. Again, I speak from the Russian experience. The Russian Excellence Commission is called, in the popular press, the 5-100 Committee, because the goal set out by the Prime Minister 5 years ago was to have 5 Russian universities in the top 100 by the year 2020. Totally not going to happen. And they understand that now, and they are focusing in a more positive direction on improving for the rankings and just in general for improving particular scientific fields where they have a chance. But they're focusing now less on the rankings and more on reform and improvement in general. And that's what you should do. That's what almost everybody should do. So rankings, forget about them. Muy bien, y la última pregunta. ¿Podría ampliar más sobre el reto de la rendición de cuentas, el concepto de accountability, ante el aumento de la privatización de la educación superior? That is the most difficult question of the day for me, and I don't have a particularly good answer. I think that universities, and Antonio, maybe you have some thoughts about this, so you can save me from being stupid. One has to have good data. One has to have appropriate metrics so that the government is measuring the performance of universities in a practical and useful way for the institutions and for society, and to have people who are objective looking at these things. So they're not, because so often people have a political agenda, or committees do not function properly, or the data isn't very good, and I suspect probably all 3 of those things are operative in this country. But my short answer is, it's a dilemma, at least for me. It's not so clear. I'll be with you to finish our morning. I'm not sure that I have I have an answer to that, but for me the question is what you put inside the concept of accountability. And that's for me the most important thing, is what is inside. And of course the universities must be accountable.
As I told you before in my speech, there are this very good speech by the rector, the president of Harvard University, saying that university should be accountable not mainly to the present, but mainly to the past and to the future, in the sense of getting a sense of accountability much wider. And when I was rector of the University of Lisbon, in fact, in a sense, to end with all these kind of discussions, I was publishing once a year. It was the speech of the year of the rector of the university, and the title of my speech was "The University of Lisbon está rendiendo cuentas al país". Eso era el tema de mi discurso. Y publicábamos una brochura, publicábamos un libreto que se llamaba La Universidad de Lisboa rinde cuentas al país, todos los años, dirigido a la sociedad. Y el tema era que nosotros teníamos una obligación de rendir cuentas, pero no era una obligación meramente burocrática o administrativa o política o financiera, era una obligación frente a la sociedad. Y eso para nosotros era muy importante. Lo que habíamos hecho, lo que no habíamos hecho, lo que habíamos conseguido, lo que no habíamos conseguido, las cosas que pasaban con nosotros. Y ese sentido de accountability más largo, más amplio, creo que es muy importante para nosotros en la universidad. Pero si vamos a hablar de accountability en términos más estrictos, en términos más reducidos, podemos estar en problemas de control y de falta de autonomía de las universidades, que es, desde mi punto de vista, uno de los problemas mayores de gestión de las universidades. Es que no tenemos suficiente autonomía y, de nuevo, no autonomía para servirnos a nosotros dentro, pero autonomía para servir al país, para servir al desarrollo de los países. Entonces, so for me, accountability is a very polysemic term in a sense, and it's very, but I think that universities should be clear that they need to do that, and they need to do that in a public dimension, and assuming this kind of talking directly to the country. We are not talking only to the people inside the universities. We are not talking only to governments. We are talking to society. Yeah. And if you arrive to do that, maybe some of the issues that you raise brilliantly, maybe we can address them. Yeah, Thank you. I think this is a very important point, and so often, I reflect now on the experience in the United States, our academic community talks to itself. And that's one of the reasons why 65% of Republicans in the United States think that universities are doing a bad job, and about 40% of the total population thinks we're doing a bad job. At the same time, all of those people are sending their kids to us. So the problem is not with our performance, because people think we're actually, if you ask graduates and if you ask their parents, what do you think of the education that your kids are getting in higher education? Overwhelmingly, about 90% say it's excellent. But when you ask them as a public policy question, it's different. So your point is exactly right. We have to speak more to the public and get them to understand how important this mission is. And it's not easy. Bueno, muchas gracias, moderadora Laura Abreu Maya. Gracias, señor Alba. Muchas gracias, señor rector, señora vicerrectora. Gracias también por la intervención del señor Novoa, otra vez.